Vamos a abrir la Escritura, vamos a abrir la palabra de Dios. Seguimos estudiando el libro de Génesis. Vamos a entrar en el capítulo 34. Hemos avanzado ya bastante en este libro de Génesis que ha sido de gran revelación para nuestras vidas, de gran bendición, ¿verdad? Hemos visto cómo el Señor nos ha mostrado su perfecto plan en medio de una realidad, de una debilidad humana, pero ha mostrado siempre su poder, su presencia, su protección, su guía, su provisión. Siempre el Señor ha estado ahí, siempre el Señor está presente. Pero este es un capítulo especial, así que yo quisiera orar porque no quisiéramos decir nada que esté fuera del propósito del Señor. Que todo lo que expresemos lo hagamos en función de lo que el Espíritu de Dios nos revele a nuestro corazón principalmente y podamos transmitir algo que realmente lo hayamos recibido primero, ¿verdad? No se trata de enseñanzas, de teologías, se trata de algo que solamente el Espíritu puede traernos, ¿verdad? Para transformar nuestras vidas, porque esta no es un libro que tiene que ser solamente enseñado, es palabra viva, ¿verdad? La palabra de Dios es viva y eficaz, ¿verdad? Y es más cortante que toda espada de dos filos, ¿verdad? Que tiene ese poder para penetrar nuestro espíritu, nuestra alma, discernir las intenciones, los pensamientos, todo lo que hay en nosotros, ¿verdad? Y es útil. Por lo tanto, pidámosle al Señor que nos hable, pidamos al Señor que transmita su mensaje para que como iglesia crezcamos en el conocimiento de su voluntad. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este día, Padre. No queremos hacer otra cosa sino recibir de ti, Señor, tu guía, tu instrucción, Señor. Sabemos que tu palabra es verdad, santifícanos en ella, Señor. Te damos gracias porque como iglesia, Señor, nos has permitido crecer en el fundamento firme de ella, Señor. No en las estructuras, no en las personas, no en los carismas de una persona, sino en tu verdad, Señor. Tu palabra es verdad, Señor. Y tú dijiste que tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida. Y es el único camino que nos lleva a esa comunión perfecta contigo, Padre. Te damos gracias. Ayúdanos, Señor, a recibir tu palabra. Y yo te pido que me permitas transmitirla, Señor, como tú quieres venir y dejarnos en nuestros corazones para que impacte nuestras vidas y produzca, Señor, esa transformación que traiga gloria a tu nombre, Padre. Te damos a ti toda gloria y todo honor, Señor. Y te damos a ti, Señor, el control total de nuestras vidas para edificación de tu iglesia, de tu cuerpo, Señor. Te damos gracias y te lo pedimos todo esto en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén. Capítulo 34, vamos a leerlo y vamos a ver qué tiene el Señor para nosotros en esta semana, ¿verdad? Este es un estudio que no se queda en un solo día, no se queda en una tarde, tiene que seguir toda la semana, que podamos meditarlo, que podamos como iglesia, como cuerpo, en las células, poder discernirlo, poder bajarlo a nuestros corazones para que produzca ese efecto, que produzca ese fruto al 100, al 60, al 30 por uno, cuando lo hemos escuchado, cuando lo hemos entendido, cuando ha hecho su fruto y cuando sabemos que el Señor lo hará producir en nuestras vidas. Así que vamos a pedirle al Señor eso siempre en esta semana y vamos a leer entonces este capítulo. Génesis 34. Salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Hamor Heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven, y habló al corazón de ella. Y habló Siquem a Hamor su padre, diciendo: tómame por mujer a esta joven. Pero oyó Jacob que Siquem había amancillado a Dina su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, calló Jacob hasta que ellos viniesen. Y se dirigió Hamor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron. Y se entristecieron los varones, y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel, acostándose con la hija de Jacob, lo que no debía haber hecho. Y Hamor habló con ellos, diciendo: el alma de mi hijo Siquem se ha apegado a vuestra hija, os ruego que se la deis por mujer. Y emparentad con nosotros, dadnos vuestras hijas, y tomad vosotros las nuestras, y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros. Morad y negociad en ella, y tomad en ella posesión. Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella: halle yo gracia en vuestros ojos y daré lo que me dijereis.
aumentad a cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijereis, y dadme la joven por mujer. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor su padre con palabras engañosas, por cuanto había amancillado a Dina su hermana. Y les dijeron: no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os complaceremos: si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras, y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Mas si no nos prestareis oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija y nos iremos. Y parecieron bien sus palabras a Hamor y a Siquem, hijo de Hamor. Y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado, y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Entonces Hamor y Siquem, su hijo, vinieron a la puerta de su ciudad, y hablaron a los varones de su ciudad, diciendo: estos varones son pacíficos con nosotros, y habitarán en el país y traficarán en él, pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras. Mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo, que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestras. Solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Y obedecieron a Hamor y a Siquem, su hijo, todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón, a cuantos salían por la puerta de su ciudad. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Y a Hamor y a Siquem su hijo los mataron a filo de espada, y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad, por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo. Y todos sus bienes llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres, y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron: ¿había él de tratar a nuestra hermana como una ramera? Punto. Un capítulo difícil, una crónica de un evento trágico. Aquí la escritura, la mayoría de las Biblias se titula este pasaje como la deshonra de Dina vengada. Si se leería esta crónica, tal vez en la actualidad, en las noticias de hoy, ¿verdad? Los periódicos, los noticieros, tal vez lo pondrían como la masacre en Siquem, así como la masacre en Las Vegas, como la masacre o el terror en Nueva York, o como hoy día me recibieron el equipo de seguridad con la noticia de la masacre en San Antonio. Acaba de pasar una matanza en una iglesia bautista, 20 personas masacradas, acribilladas, ¿verdad?, en una iglesia. Y esto es una realidad, es algo difícil de entender, es algo, a veces he estado leyendo ahora, una vez más que leo este capítulo, sigo tal vez poniéndoseme la carne de gallina un poco de ver lo que somos. Dice la palabra de Dios que toda la escritura es inspirada por Dios. Y es útil, ¿verdad? Útil para nuestras vidas, siempre lo hemos dicho, primeramente para enseñarnos. ¿Qué nos está enseñando este capítulo? Algo oscuro en la vida de Jacob y sus hijos, algo difícil de entender, pero algo muy revelador. La naturaleza humana sin Dios. Ese es el tema que vamos a tener en esta semana. Esa es la naturaleza humana sin Dios. Si observas, ni una sola mención a Dios en este capítulo. Dios no estaba ahí.
no estaba siendo tomado en cuenta y estaba aflorando la naturaleza del hombre. Vemos todo lo que existe, ¿verdad?, en el hombre de una manera difícil de entender, porque era el pueblo de Dios. Eran los escogidos de Dios. Era Jacob que se le apareció el Señor en la escalera, en el sueño, viendo los ángeles. Era el Jacob que había luchado con el varón de Dios, que había reconocido delante de Dios quién era, y en esa lucha el Señor le había cambiado su nombre. Le había dicho: ya no serás más Jacob, sino serás el gobernado por Dios, ese Israel que luchó con Dios y venció porque se había rendido, y ahora el control de Dios estaba sobre él. En ese sentido decía: sí, ahora sí, Él va a cumplir su promesa. Él me va a regresar a la casa de donde salí huyendo de mi hermano, y ahora Él mismo lo iba a regresar a ese lugar, a reconciliarse con su hermano, como vimos la semana pasada, a ver el rostro de Dios. Cuando vio al ángel de Dios, puso a ese lugar Peniel, que es ver la cara de Dios. Y después a su hermano dice: porque te vi, hallé gracia, te vi a ti como que hubiera visto a Dios, porque vi el poder de Dios. De un temor que yo tenía de esperar que mi hermano, que estaba lleno de ira por lo que le había hecho, ¿verdad?, y que venía con 400 hombres a mi encuentro, vi la cara de Dios. Porque en lugar de 400 hombres que me atacaban, me llenaste con 400 besos, abrazos, y lloramos, ¿verdad? Y así fue, porque fue el poder de Dios transformando a su hermano y produciendo esa reconciliación. Pero había un Jacob que estaba todavía en su naturaleza, que el Señor tenía que seguir trabajando cada día. Inmediatamente, pues no pasó ni un momento, ¿verdad?, cuando le dijo: pues vamos, entonces regresemos, vamos a seguir nuevamente. Y dijo: no, sigue tú primero, yo te alcanzo. Te dejo mis hombres. No, tampoco, sigue tú, porque aquí vamos a paso más lento, porque estamos con niños pequeños y con vacas paridas, con todas las, ¿no? Entonces vamos a ir. Pero él se fue al otro lado. Siguió en su naturaleza, ¿verdad? El Señor lo permitía, porque el Señor no quería esa unidad, como vimos la semana pasada, ¿verdad? El Señor quería reconciliarlos, pero el Señor permitía que en su naturaleza, ¿verdad?, no se unieran, porque no era un yugo que le agradara al Señor. Pero seguía Jacob manifestando quién era. Y es lo que tenemos que ver. O sea, este capítulo, en esa oscuridad de todos estos 31 versículos, está enmarcado porque el versículo anterior de este capítulo, vemos cómo Jacob, en ese lugar donde se plantó su tienda en un terreno que había comprado, en un sitio que Dios no le había dicho que vaya, ¿verdad? Había llegado a Siquem después de pasar por Sucot, hacer todas esas cabañas. Después bajó nuevamente por el otro lado, ¿verdad?, donde había ido su hermano, a establecerse en Siquem, en un lugar donde Dios no le había dicho que vaya, en donde expuso a su familia, ¿verdad?, a lo que había en esa tierra, y esa tierra no tenía a Dios. Esa tierra no tenía a Dios. Quería llevarlo a esa comunión, a ese Betel, y vamos viendo, ¿no? En ese versículo anterior, Jacob estaba levantando un altar en ese lugar que lo llamó, ¿cómo le llamó? El Elohe Israel, el Dios, el Señor de Israel. Dios, el que gobierna Israel. Él levantaba ese altar de decir: Señor, sí, tú gobiernas mi vida, tú eres el Señor de mi vida. Pero no estaba en el lugar donde Dios le había dicho que esté. Estaba levantando un altar en sus propias fuerzas, queriendo sujetarse al Señor o someterse al Señor, cuando no había una comunión con el Señor. Él quería un altar en Betel. Dice el versículo 1 del siguiente capítulo: dijo Dios a Jacob. Esto sí le dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Tu altar debe estar donde estoy yo. Tu altar debe estar en Betel, en la casa de Dios. El altar de comunión. No vas a tener nunca una capacidad de tener una sujeción, una sumisión al Señor, si no tienes una rendición y una comunión con Él. Por eso está en medio de que pues ya no levantó un altar, ya no se declaró como el que gobernaba, el que era gobernado por Dios, y ese altar y ese lugar lo llamó el Elohe Israel. Ese es el Dios, el Señor de mi vida.
Debemos sujetarnos al plan de Dios, debemos sujetarnos a la voluntad de Dios, al consejo de Dios, no a la que nosotros creemos que debemos hacer. Entonces aquí vemos que inmediatamente pasa lo que pasa, esta tragedia, esta masacre, este evento que nosotros hubiéramos querido que se borre este capítulo de la Escritura, que pase directamente del altar de Siquem al altar de Betel y siga, ¿verdad? Ese precioso elemento que Dios estaba usando para manifestar su gloria. Pero aquí el Señor está poniendo algo para mostrarnos, ¿verdad? Para que esa Escritura que es inspirada por Dios nos enseñe quiénes somos, para podernos redarguir de quiénes somos, redarguir de nuestra naturaleza y entonces poder ser instruidos, corregidos e instruidos en su justicia, en ese proceso constante de nuestra santificación, en ese entendimiento de aquí está, esto pasó. No es como dicen aquí, ¿verdad? Que lo que pasó en Siquem se queda en Siquem, o lo que pasó en Las Vegas se queda en Las Vegas. No, aquí lo sacó a la luz. Lo que pasó en Siquem, Dios lo sacó a la luz, porque esto es lo que somos. Esta es nuestra naturaleza. Esta es la naturaleza humana sin Dios. En esta semana queremos poner como objetivo, no sé si tenemos ahí el objetivo, observar en este capítulo y darnos más allá de cuenta, plena cuenta de la manifestación de nuestra naturaleza de pecado cuando ignoramos la guía y el consejo de Dios. Cuando no tenemos a Dios, cuando Dios no está presente, cuando no tomamos en cuenta a Dios, ¿qué va a aparecer? Va a aparecer nuestra naturaleza, va a aparecer lo que somos, va a aparecer lo que hay dentro de nosotros. Y esto es algo que oyes y dices, pues en las noticias dices esto, pues es alguien que está fuera de... No, esto pasó con los hijos de Jacob, con el mismo Jacob, ¿verdad? Con Simeón y Leví. Y no creo que seamos mejores que ellos. No creo que seamos mejores que ellos. Esta es nuestra naturaleza y esto es lo que el Señor quiere mostrarnos para que dependamos 100% de lo que Él puede hacer en nosotros. Entonces podamos entender todo este pasaje, ¿verdad? Oscuro, en esa luz que solamente el Señor, en nuestra comunión con Él, en nuestro Betel, en nuestra casa, en nuestra comunión con Dios podremos ser luz, podemos tener y podemos caminar en el elemento que Dios nos ha dado, en el sello de su Espíritu, ¿verdad? Que nos permite tener comunión con Dios. Todo esto es de Dios, Él produce en nosotros ese querer como el hacer. No lo podemos hacer nosotros y es una realidad y es un misterio. Si tenemos que hacerlo nosotros, quisiéramos tener la capacidad de hacerlo, pero no lo podemos hacer. Pero por eso dependemos de la misericordia de Dios, que Él produce en nosotros ese querer como el hacer. Él produce en nosotros porque Él nos eligió y Él hace y Él nos ha sellado con su Espíritu y ahora somos y caminamos, ¿verdad? En esa comunión y en esa dependencia por el puro afecto de su voluntad. Porque Él lo quiere hacer en nosotros, ¿verdad? Aunque no hay capacidad en uno, ahora su presencia nos permite caminar en su luz. Pues si no seríamos igual, si no estaríamos así y decimos, esto es lo que es la ausencia de Dios, ¿verdad? Una tierra que no tenía Dios, que dice el versículo 1, primeramente era una tierra que habían llegado, una tierra que no conocían a Dios, pero se habían establecido ahí. ¿Y qué pasó? Salió Dina, la hija de Lea, la cual había dado a luz a Jacob, a ver las hijas del país, ¿verdad? Dina en ese momento, pues haciendo un poquito las matemáticas celestiales, un poco tomando el contexto, ¿verdad? De los eventos, cuando salieron de Padán Aram, era todavía muy jovencita, pasaron algunos años, no tendría más de unos 15, 16 años, muchos coinciden con eso, ¿verdad? Que era una jovencita, la mencionan como la joven, ¿verdad? Como una joven, entonces no tendría más de unos 16, era una adolescente que salió, ¿verdad? Ahí a ver las hijas del país, a ver lo que estaba pasando en ese entorno al que fue llevada, ¿verdad? En ese entorno donde se establecieron y no tuvo la supervisión adecuada o el consejo adecuado. Aquí no nos dice la Escritura que todo esto se dio después de una discusión con su padre Jacob, que le instó a que no se contamine con las hijas del país y que en medio de eso ella salió. No, salió y sin ninguna supervisión en ese tiempo, dicen, y pues que si una jovencita sale, ¿verdad?, sin la supervisión o sin un chaperón, llamémoslo así, pues está expuesta, ¿verdad?, a que los demás piensen
lo que no es, ¿no? Que tal vez era una muchacha que estaba buscando algo, ¿verdad? Y en este caso, no solamente que salió a ver a las hijas del país, sino a dejarse ver, a exponerse, ¿verdad? A la naturaleza de este mundo que está muy ligada a nuestra naturaleza, ¿verdad? A hacer ese match de lo que somos con lo que el mundo te ofrece. Y eso es lo que debemos nosotros tener en cuenta, ¿verdad? Más aún cuando tenemos hijos e hijas, que debemos instruirlas en su camino, en la libertad con la que Cristo nos hizo libres, ¿verdad? En el entendimiento de que no se trata de poner una serie de reglas y de normas coercitivas, un poco de que limitemos, ¿verdad? Lo que puedan hacer o no hacer nuestros hijos, sino ayudándoles a depender de la palabra, ayudándoles a depender de la verdad, ayudándoles a que sus vidas sean encaminadas, ¿verdad? Y sustentadas, ¿verdad? Y protegidas por la palabra de Dios, en la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres para obedecer, ¿verdad? No en ese sentido de no sales de aquí porque si no te vas a contaminar con el mundo y hacer fuchi al mundo, no, sino decir la realidad, y aquí está expresada cuál es la realidad en el mundo, ¿verdad? Hace algún tiempo veíamos una película en donde mostraba, ¿verdad?, una congregación, una comunidad legalista, religiosa, que vive apartada del mundo, ¿verdad?, que no quiere contaminarse con nada de este mundo, ni con la tecnología, menos aún hacer alianzas con el mundo. Se visten diferente, no se visten como el mundo, pero tienen un momento en esa comunidad en donde los jóvenes cumplen su edad y tienen su momento o su oportunidad de ir al mundo, ¿verdad? 3 semanas les dan, dicen, y eso es real, ¿verdad? En esa comunidad, para que experimenten el mundo, para que los muchachos y las muchachas experimenten el mundo, y entonces los que verdaderamente son de Dios puedan regresar y decir: pertenezco a esta comunidad y no me contamino con nadie más y me bautizo, ¿verdad? Como en un mal entendimiento, porque están viviendo en un legalismo opresivo y de esclavitud, porque dice la palabra de Dios en Gálatas 5, no estad firmes en la libertad con la que Cristo os hizo libres, y no estéis sujetos a un yugo de esclavitud, porque no es la esclavitud de la religión, porque es tan mala esa esclavitud como la esclavitud del mundo y del pecado, ¿verdad? Pasar de un legalismo a un libertinaje sin la libertad de Cristo. Pero así le daban esa oportunidad. Haz de cuenta que salían los muchachos como Dina a mostrarse al mundo, no solamente a ver lo que tiene el mundo, ¿no? A ver qué hay de bueno en el mundo cuando el mundo entero está bajo el maligno. Cuando el mundo no tiene nada que ofrecer y el Señor nos dice que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Todo eso que hay en el mundo, todo lo que desea nuestra carne, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria que te ofrezca este mundo, no proceden de Dios, proceden del mundo, y este mundo pasa y todos los deseos que puedas tener en este mundo pasan. Hay una sola cosa que permanece: el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por lo tanto, tenemos que ser claros, ¿verdad? No podemos alejarnos del mundo, pero no tenemos que contaminarnos con el mundo. Santiago es muy claro cuando dice que el que se hace amigo del mundo se constituye en ese momento en enemigo de Dios. No que te salgas del mundo, no que digas no puedo toparme con el mundo porque el Señor oró de esa manera, ¿verdad? No te pido que los saques del mundo, te pido que los guardes del mal. Te pido que esa presencia los permita ser luz en este mundo, ¿verdad? Si llegamos y nos relacionamos con personas que no conocen al Señor, es para hacer luz, no para hacer lo que ellos hacen. Ay, sí, no te contamines, no salgas, ¿verdad? En este caso, pues Dina salió, no sé, los hermanos, su padre, no la estorbaron, simplemente dejaron que salga. ¿Y qué pasó? El versículo 2, se dejó ver. La vio Siquem. ¿Quién era Siquem? ¿Era hijo de Amor Hebeo? Era el príncipe de aquella tierra. Era el príncipe de aquella tierra. Y al verla, la tomó. Y después de tomarla, se acostó con ella y la deshonró. Un hecho horrible. Un hecho fuera de lo que se debe hacer. Un hecho execrable, que no debe hacerse, es algo condenable bajo todo punto de vista. La vio, la tomó, se acostó con ella y la deshonró. Es la naturaleza
del hombre. En ese momento era el príncipe. No estamos hablando de una violación de un grupo de presidiarios que salieron y en un callejón oscuro a Dina la violaron. Estamos hablando del príncipe azul, ¿no? Del más, como dice el versículo 19, el más distinguido de toda la casa de amor de todo ese pueblo. Y Dina se dejó ver. Y entonces él la tomó a la fuerza y gravemente, un error completamente grave que debía ser denunciado, ¿verdad? Debía ser, ya vamos a ver qué pasó, pues no hicieron lo que debían hacer, simplemente se dejaron llevar por su naturaleza. Pero ahí estuvo, ¿verdad? Y la deshonró porque se acostó. Esa palabra nos habla de una cuestión a la fuerza. Aquí no se trata de ver al malo, a la víctima y a los héroes, ¿no? Este pasaje nos está mostrando quiénes somos. Podemos estar en cualquiera de los escenarios, pero esa es nuestra naturaleza sin Dios. Entonces tenemos que entender que necesitamos estar pegados a Dios. Ahí la vio el príncipe, pues hizo lo que en la naturaleza humana, un hombre y más un hombre y un príncipe y alguien de mucha dignidad y de mucho poder, podía hacer con quien quiera, ¿verdad? Ahora dice, y eso suele pasar y sigue pasando, ¿verdad? Mucha gente que con mucho poder, con mucha influencia, puede seguir teniendo este tipo de actos abominables, ¿verdad? De abusos sexuales y no se sabe. ¿Por qué? Porque la gente calla, ¿verdad? Recién se oye de testimonios de quienes, pues, directores de cine por aquí, que después empiezan a salir, pero en cantidades todas las víctimas, ¿no? Porque están abusando de su poder. Pero es la naturaleza del hombre, lo que ha pasado siempre. Y eso pasó en este caso, en estas personas que no conocían a Dios y en este príncipe que hizo pues lo que su naturaleza le llevó a hacer. Pero ahí está, entró su corazón. Versículo 3. Entonces vemos cómo Dina fue atraída, ¿verdad?, por las cosas de este mundo, fue una sujeta a esa tentación sin supervisión, no estaba siendo cubierta en este caso por su familia, pues el príncipe que la deshonra, ¿verdad?, que usa de esta vileza, porque dice esto fue una vileza, un acto vil, execrable, condenable, que se haya hecho este acto, ¿verdad?, de nuestra naturaleza, de lascivia, de deseo carnal, ¿verdad?, que lleva a este abuso. Pero después ese abuso se convirtió en sentimiento, se enamoró. El príncipe se enamoró en ese momento y dice, su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró. Entró su corazón, ¿no? Ahora dijo, ahora la quiero, ¿no? Esta muchachita de los extranjeros que vinieron tiene que ser mía. Me enamoré y la confunde con ese amor que no es lo mismo que el querer, ¿no es cierto? Porque amar y querer no es igual, ¿verdad? Amar es sufrir, querer es gozar. Eso decía en Reynosa, dice, ¿y dónde dice? Pues en primera de José, pues está clarísimo, ¿no? Entonces, no, ¿cómo que dónde dice? ¿No? Pero él la quería y a cualquier precio. Me enamoré de ella, entonces ahora la quiero tener y voy a usar todo lo que tengo para obtener lo que quiero, ¿no? Esa es la actitud en este caso del príncipe, ¿no? Porque su alma se había pegado a Dina y se enamoró de la joven y dice aquí que habló al corazón de ella. Ya no usó la fuerza, ahora usó la estrategia de hablarle a su corazón. No sabemos qué le dijo, no sabemos, no nos da muchos detalles, gracias a Dios, ¿verdad?, de cómo estuvo eso, ¿verdad? Pero estaba ahí en casa de ellos. No sabemos tampoco si la tenían amarrada y amordazada y después fueron a rescatarla, ¿no? Pero habló a su corazón. Y el corazón, ¿qué nos dice la Escritura? Que es engañoso y perverso, ¿verdad? Más perverso que todas las cosas es nuestro corazón. Cuando nos dejamos llevar por nuestro corazón, ¿verdad? Vamos a dejarnos llevar por lo que dice la palabra de Dios. Para que el entendimiento de una unión, ¿verdad?, tenga sentido, tiene que haber un propósito más que un sentimiento, ¿no? El sentimiento, pues el Señor lo pone en función del propósito para que sea duradero y eterno. Entonces aquí, en este caso, el príncipe quería usar todos sus medios para tener lo que quería, ¿verdad? Para tener lo que quería. Así que
fue, habló el corazón de ella y también fue a hablar a su papá. Le dijo: papá, tómame por mujer esta joven. La quiero. Solo la quería nada más, ¿verdad? Pero ¿qué tenía entonces que usar esa influencia para poder tener lo que quería, ¿verdad? Y se dirigió Hamor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él, para expresarle lo que quiere su hijito, ¿verdad? Entonces vamos a hablar ahí con Jacob a ver qué podemos hacer. Se dirigieron entonces allá ellos y entonces vemos cómo está ahí la casa de Jacob, ¿verdad? En el versículo 5 ya habíamos visto cómo estaba la situación en la tierra y en el país, una tierra sin Dios. Ahora vamos a ver cómo estaban los que supuestamente sí tenían a Dios, pero que ignoraban en este momento, estaban ignorando a Dios. Versículo 5. Pero oyó Jacob que Siquem había amancillado a Dina, la había deshonrado, la había profanado su pureza, había ensuciado, la había manchado, esa es la palabra, amancillado a su hija. Y dice, en este caso, y se enteró Jacob de lo que había pasado con su hija, y estando con sus hijos, su ganado en el campo, calló Jacob hasta que ellos viniesen. Un silencio trágico, un silencio trágico. Era el padre, ¿verdad? Era el que tenía que levantar la voz, era el que tenía que primeramente hablar a Dios, pedirle a Dios, decirle qué es la que está pasando, qué me estás mostrando con esto. Pero él calló. No sé si cayó por temor, por vergüenza, porque no se enteren, porque esta circunstancia, porque no hizo lo que tenía que hacer, porque no tuvo cuidado de su hija, porque no le impidió, pero cayó. O sea, ese silencio vergonzoso de no tomar en cuenta. Y cuando pasa una cosa de esas, pues lo primero, pues denunciar el hecho, ¿verdad? A veces son situaciones un poquito delicadas y uno no podría decir: yo actuaría de esta manera en esta situación. Si te pones en esa situación, si tú tuvieras o tienes una hija y pasa esta situación y te enteras de algo así, no sé cómo actuaríamos. Pero sí sé que el Señor va a hacer lo que tiene que hacer y el Señor tiene que llevar a cabo su propósito en nosotros, y nosotros debemos entender que ese propósito es estar dependiendo de Dios. Para actuar como Dios quiere que actuemos, tenemos que estar en comunión con Dios. Si no estás en comunión con Dios, ¿qué crees que puedes hacer? Tal vez no calles. Tal vez si saques tu espada ese momento y le claves al agresor, ¿verdad? Porque no sé, pero aquí lo importante es ver que en ese momento Jacob calló, no tuvo palabras. Tal vez no tenía la autoridad para decir: pues ¿qué puedo decir si yo soy un engañador y soy esto y no tengo nada que decir? No tengo autoridad, no he hecho lo que tenía que hacer. Es un silencio difícil de entender, en este caso el de Jacob, hasta que lleguen sus hijos. Y se dirigió Hamor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Habían llegado con este pedido. Mientras llegaban sus hijos, llegaron los hijos, versículo 7, y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron. Y ellos se entristecieron. Estos varones se entristecieron y se enojaron mucho. Estos no callaron. Estos estaban planeando y planearon una estrategia engañosa. Se produjo un enojo mayúsculo, ¿verdad? Porque habían sido heridos en su orgullo, porque hizo vileza en Israel, porque hizo vileza, porque hizo un acto despreciable a nosotros, porque ya se mencionan todos como Israel, en Israel como la nación escogida de Dios, y se ha acostado con la hija de Jacob, ¿verdad? Y lo que no debía haber hecho, hizo, ¿verdad? Eso era lo que los enojó mucho, los entristeció y les lleva a este plan macabro, terrible que vemos aquí en este capítulo. La ira, la tristeza que nos puede llevar, ¿verdad?, a tomar esas decisiones terribles, ¿verdad?, fuera del consejo de Dios. Versículo 8, y Hamor, en este caso el rey, hablaba con ellos diciéndoles: esta es la situación, el alma de mi hijo Siquem se ha pegado a vuestra hija. Pues se enamoró el chiquitín, ¿no? El príncipe se ha enamorado de vuestra hija, así que les ruego,
voy a rogarles que me la den por mujer. Venía con la propuesta de boda, ¿verdad? Hubo una situación, ellos no estaban reconociendo el acto que hicieron, no, estos simplemente estaban queriendo agradar, ser agradables a través de la propuesta que le iban a hacer, en este caso al padre, ¿verdad? A Jacob y a sus hermanos. No tenían ese sentir de estar arrepentidos, de querer, pues, en este caso, resarcir lo que había hecho su hijo, ¿verdad? Simplemente querían decir, está enamorado, así que por favor denme a su hija, ¿verdad? Y en este dice el versículo 9, ¿verdad? Dice, y emparentad con nosotros. Hagamos la boda, pues entremos, hagamos una familia, vamos a hacer esta alianza civil que va a tener muchos beneficios, no solamente en que nuestras mujeres serán dadas a ustedes y sus mujeres nosotros y vamos a ser un pueblo, sino que va a haber mucha conveniencia económica, ¿verdad? Dice, emparentad con nosotros, dadnos vuestras hijas y tomad vosotros las nuestras y habitad con nosotros. Vamos a tener muchas ventajas en esta unión porque la tierra estará delante de vosotros, morad y negociad en ella y tomad en ella posesión. Ahí estaban mostrándoles, ¿verdad? Esa propuesta que siempre trae el mundo de querernos emparentar con él, ¿verdad? Eso es lo que va a hacer siempre el mundo, ¿verdad? Querer arrastrarnos en tentación, en todas las cosas que podemos obtener. Yo digo, es preferible llevar a veces afrentas que emparentar con el mundo, ¿verdad? Siempre es mejor pedirle al Señor que nos muestre a veces las circunstancias difíciles por las que podamos atravesar, pero no llegar al punto de que para cubrirlas tengamos que emparentarnos con el mundo y unirnos a las cosas, en este caso al parentesco y al habitar con el mundo, ¿verdad? Estaba muy bien, y Siquem también, el príncipe también le dijo a Jacob, Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella, hallé yo gracia en vuestros ojos y te doy lo que me digas. Te doy lo que me digas, hago lo que quiera, todo lo que quieras, lo que me digas te doy con tal de obtener lo que yo quiero, ¿verdad? Ese es el mundo, ¿verdad? Te va a ofrecer, quería llegar al precio, ¿verdad? De cómo poder obtener, ¿verdad? En este caso, a Dina como mujer, ¿verdad? Dice ahí el versículo 12, aumentad a cargo mío mucha dote y dones. ¿Con qué te puedo, verdad, comprar? ¿Cómo puedo comprar a tu hija? Te voy a dar dote y dones, te daré cuanto dijeres y dadme a la joven por mujer. Ponme el precio de tu hija, yo te lo doy. Y así es, en este mundo todos tenemos un precio de pecado, todos tenemos un precio de pecado. En este caso dijeron, pues bueno, ahora sí vamos a ver, tú quieres comprar nuestra hija, pero no sabes el plan que tenemos aquí, ¿verdad? Y viene el plan ahora, el plan difícil, ¿verdad? Pero que respondieron los hijos de Jacob, dice, respondieron, versículo 13, pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor su padre con palabras engañosas. Palabras engañosas, estaban urdiendo esta venganza con engaño, algo que te puedo decir que difícil, ¿no? Entender que se pueda hacer de esta manera, ¿verdad? A costa de supuestamente la dignidad de su hermana, y más aún lo vamos a ver a través de poner en medio lo que era perfecto, la señal del pacto. Y lo ponen como el instrumento por el cual iban a perpetrar su engaño y su maldad y su plan de venganza. Poner las cosas de Dios por medio. Dice, Señor, cada vez esto está más incomprensible. Pero estos somos de lo que el Señor nos ha librado. De tener esta naturaleza del Señor, de ahí nos ha sacado para poder dar testimonio de que solamente con la presencia de Dios podemos estar guardados de esto que está aquí. Esto salió a la luz. Esto digo, no fue ocultado la maldad del hombre. Este capítulo está ahí para mostrarnos realmente quiénes somos y podernos dar cuenta de que cuando no tomamos, ignoramos la guía y el consejo de Dios, esto va a salir de nosotros porque son manifiestas las obras de nuestra carne. Son manifiestas. Eso va a salir. Eso no necesita tener comunión con nada. Esa es nuestra naturaleza y eso va a seguir, ¿verdad? Entonces dicen los hijos de Jacob, respondiendo a Siquem y a Hamor su padre con palabras engañosas, porque pues esto les daba derecho, ¿no? Habían amancillado, en este caso a Dina, su hermana. ¿Les daba esto derecho a vengarse de esta manera?
planear de esta forma, con engaño, esta venganza? ¿Qué nos dice la Escritura, verdad? En Romanos 12, no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. La venganza jamás puede ser, ¿verdad? Planeada por uno, ¿verdad? ¿Y cuál es la ira de Dios? Le dice, no, deja que esto no les ponga un rayo y les caiga a todo este pueblo y que espero que se muera. No, la ira de Dios se revela desde el cielo, Romanos 1:18, contra toda injusticia e impiedad de los hombres que con injusticia detienen la verdad. La ira es una constante santidad de Dios que obra en justicia. Pero Él va a obrar esa justicia, no te corresponde a ti, hijos de Jacob. Por más que sea tu hermana, la princesita, tú tienes que tomar en cuenta el consejo de Dios y someterte a Dios y hablar a Dios. No actuar en tu impulsividad, porque va a salir lo malo, lo que eres, ¿verdad? Y entonces respondieron, ¿verdad? De esa manera, ¿por qué? Porque habían amancillado a su hermana y les dijeron. Y viene el plan, ¿verdad? Vamos a dejarle cómo están las cosas, vamos a explicarles cómo están las cosas. Nosotros no podemos hacer alianza con ustedes, no podemos hacer nada de esto, de darle nuestra hermana, porque nosotros somos de la circuncisión. ¿Cómo vamos a dar a nuestra hermana a un hombre incircunciso? ¿No? Esto es abominación, esto es imposible, no es algo que podamos nosotros concebir, porque sería abominación delante de Dios. Pero si hay una condición, si hay un precio en el cual podamos darles nosotros a Dina, ¿verdad? Como hermana, dice el versículo 15, mas con esta condición os complaceremos, si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón, ¿verdad? Este es el plan. Nosotros somos la circuncisión, nosotros hemos recibido la señal del pacto y mira, todos nosotros estamos circuncidados, así que esta es la condición para que podamos emparentar con ustedes, para que mi hermana sea entregada. Que todo varón de esa ciudad, que todo varón, ahí se haga el corte, ahí donde te platiqué, ¿verdad? Ahí en la circuncisión, ¿verdad? Esa era la condición, eso era lo que tenían que hacer. Algo difícil, doloroso, y la condición externa más dolorosa, pero estaba enamorado. Así que estaba enamorado. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo que me dijeres. Ahí está. No, eso no. No, sí, lo aceptó. Entonces dice, si es que hacen eso, dice, entonces os daremos nuestras hijas y entonces trato hecho, ¿no? Y tomaremos nosotros las vuestras, habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Si es así, sí. Dice el versículo siguiente, y si no, no. Mas si no prestareis oídos para circuncidaros, pues agarramos nuestra hermanita, nuestra hija, ¿verdad? Aquí yo creo que participaba también Jacob en este plan. Tomaremos nuestra hija y nos iremos, dice aquí la Escritura. Y oh sorpresa que acepta, ¿no? Parecieron bien sus palabras a Amor y a Siquem, hijo de Amor. Lo que sea dijimos, ya nos híjole, ni modo. Y no tardó el joven, no tardó. Ese mismo rato, digo, trae un cuchillo aquí. Yo mismo. No tardó el joven en hacer aquello. Qué bueno que no da detalles nuevamente. No, porque la hija de Jacob le había agradado. Esto es lo que quiero. Así que lo voy a hacer, ¿verdad? Aquí no importa el precio, no importa lo que tengamos que hacer, pero vamos a hacer porque queremos obtener lo que nos hemos propuesto, ¿verdad? Y este era el más distinguido, ¿verdad? Aquí se dice en el versículo 19 que era el más distinguido de toda la casa de su padre. De cuenta que era el príncipe, ¿verdad? Ahí el príncipe azul de toda esa ciudad. Versículo 20, entonces Amor y Siquem, su hijo, vinieron a la puerta de su ciudad y hablaron a los varones de su ciudad, diciendo, había que convencer, pues de la condición no era solo ellos, sino también todos los varones, entonces tenían que convencerlos y les dijeron, estos varones son pacíficos con nosotros, mira todas las ventajas que vamos a dar. Primero les lanza todas las ventajas, ¿no? Ahí a los varones, van a habitar en nuestro país, van a traficar en él, pues de aquí la tierra es bastante ancha para ellos, nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras. Nada más que una condición pusieron, ¿no? Y esta condición dice, para que ellos puedan consentir, dice, mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros para que seamos un pueblo, pues que se circuncide todo varón entre nosotros.
así como ellos son circuncidados. Estaban conscientes de lo que significaba este proceso, ¿verdad? Y aceptaron y obedecieron. Obedecieron, dice el versículo 24, a ellos, al rey y al príncipe, a Hamor y a Siquem, su hijo, todo lo que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón, a todos cuantos salían por la puerta de su ciudad. Se concretó esta condición, lo hicieron, fueron convencidos todos los varones, no sabemos cuánto, igualmente no sabemos de qué dimensión fue esta situación y esta masacre que vamos a ver a continuación, pero todos se circuncidaron. Y fue el momento ideal, ¿verdad?, para fraguar este plan, para consumarlo. Dice, pero sucedió que al tercer día, en este proceso dicen que el tercer día era el más doloroso, en el donde más dolor, aquí está marcado, dice, cuando sentían ellos el mayor dolor, no sé por qué los primeros días no se sentía tanto, pero dice que al tercero era terrible, insoportable, los hacía pero incapacitados totalmente, tenían que estar postrados en sus habitaciones, en sus camas, porque era el día de mayor dolor. Aprovecharon dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos, ¿verdad?, de padre y madre de Dina, los que tomaron, ¿verdad?, esta tarea, esta venganza. Ellos, dice, cada uno tomaron su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Y a Hamor y a Siquem, su hijo, los mataron a filo de espada, y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Aquí estamos viendo que Dina estaba ahí en la casa, ¿verdad? Dina estaba ahí, como decimos, no sabemos si estaba contra su voluntad o no, pero ahí estaba. Entonces fueron al rescate y hicieron la matanza, ¿verdad?, que se nos muestra aquí, este homicidio, ¿verdad?, fraguado en engaño y usando las cosas de Dios. Tanta cosa difícil, ¿verdad?, pero que vemos, ¿no? Esa es la naturaleza del hombre. Y aparte de eso, pues también los hijos de Jacob, del resto de hijos, ¿verdad?, vinieron por encima de los cadáveres, ¿verdad?, pasaron y saquearon la ciudad, por cuanto habían amancillado a su hermana, por cuanto habían ensuciado el honor de su hermana. Les dio, ¿verdad?, ese derecho, tal vez creyeron con el derecho de poder vengarse de esta manera, ¿verdad?, poniendo este tipo de condiciones engañosas. Es importante, ¿verdad?, cuando este tipo de situaciones a veces pasan y creemos que nosotros debemos poner condiciones para que pues nuestras alianzas puedan caminar en la voluntad de Dios. Digo yo, de pronto ahí tienes alguna sociedad muy buena que se te presenta, ¿verdad?, una oportunidad de entrar en sociedad con alguien y dices, híjole, pero no conoce a Dios, y cuál es la condición que deba yo ponerle, o una alianza sentimental, estás buscando esposo o esposa y dices, pero el príncipe azul no conoce al Señor, ¿cómo le hago? Entonces le voy a poner condiciones, y empezamos a poner condiciones ahí, sea para que hagamos una sociedad mercantil o una sociedad, ¿verdad?, de unión civil, ¿verdad? Y decimos, no, pero si ya está asistida, ya le convencí que venga a la iglesia, ¿verdad? Esta persona que va a ser mi socio ya está viniendo a la iglesia, ya aceptó ir a la célula. Y ahora se está discipulando, ahora está ya en todas las reuniones, ¿verdad? Y está cumpliendo todas las condiciones, por lo tanto ya, ¿verdad?, ya es la persona, ¿verdad?, que va a hacer esta unión con el Señor. ¿Qué es lo que pide, verdad? ¿Cómo podemos conocer a las personas que tienen a Dios? Dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. ¿Y esos frutos cómo son? ¿Cómo son frutos? ¿De ir a la iglesia, simplemente asistir, o de mostrarse por fuera, de simplemente circuncidarse por circuncidarse? Esos frutos tienen que ser dignos ¿de qué? Dignos de arrepentimiento. Vemos aquí algún tipo de arrepentimiento. No existía ningún tipo de arrepentimiento. De repente puedes decir, no, ya está, porque hace esto. Y de repente vamos y vemos y preguntamos y decimos,
¿Y de qué te has arrepentido? ¿De qué te salvó el Señor? Y de pronto se quedan en el plano de que, ¿cómo? Si siempre he sido bueno y nunca, ¿de qué es eso el arrepentimiento? Entonces una persona que realmente conoce al Señor, entiende lo que es, no tanto lo que ha hecho, sino lo que es. Y entonces en ese arrepentimiento entonces puede haber un sentido y un propósito para tu unidad, para tu negocio, para tu familia, para que sea tu pareja o no, ¿verdad? Si no hay eso, pues te estás corriendo un riesgo tremendo, ¿verdad? Porque te vas a casar o te vas a asociar con una persona buena y eso está más peligroso, porque no hay ninguno bueno. Y es necesario, ¿verdad?, que el Señor produzca ese fruto digno de arrepentimiento. De arrepentimiento, decir quién soy, ¿verdad? Alguna vez en alguna célula también alguien nos compartía y decía, pues yo nací en la iglesia cristiana y pues siempre llegaban a mi iglesia a dar testimonios de cómo les sacó de las drogas y de esto y de la cárcel y de todo. Y yo les decía, yo siempre he sido bueno, nunca he hecho nada malo y ahora soy o no soy, ¿no? Y decía, hasta que un día el Señor se reveló a mi vida y me mostró quién era. Porque yo me creía mejor que ellos, porque yo creía, ¿verdad?, que no tenía ningún pecado, pero el Señor me mostró que el creerme yo mejor que ellos, ese era mi pecado, y me arrepentí y lloré. Y eso es lo que quiere el Señor, que el Señor te muestre en tu naturaleza, no que te muestre todo el testimonio impresionante que puedes dar ahí delante de la iglesia y todo lo malo que eras, sino de esa naturaleza, ¿verdad?, que puedes llevarte a hacer cualquier cosa mala o cualquier cosa, que más aún en tu orgullo y en eso te sientas mal. Y ahora entendí, y ahora puedo decir, puedo dar testimonio que el Señor me concedió arrepentimiento, que aunque era un niño bueno de iglesia, el Señor me mostró quién soy. Y entonces es donde debe haber realmente el momento, ¿verdad?, para poder nosotros entrar en un yugo, ¿verdad?, en una alianza, en algo que tenga sentido para el Señor, cuando hay frutos dignos de arrepentimiento. Aquí no había nada, aquí simplemente querían sus propias conveniencias, los unos querían hacer un negocio, los otros querían vengarse, pero esa era su naturaleza estaba ahí, y entonces agarraron y hicieron lo que tenían que hacer, y los otros tampoco se quedaron atrás y cogieron, y si tú los matas, nosotros robamos, ¿no? Entonces tú te encargas de matar a todos los varones, nosotros vamos a saquear la ciudad. Así fue, y ahí estuvieron todo el resto de la familia. Los hijos de Jacob, no sé si estuvo José presente, era el más pequeñito, tal vez no estuvo. Dicen algunos que no estaba José, y no sé, pero aquí dice que los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermano. Tuvieron su pretexto, sacaron y tomaron todo, dice versículo 28, sus ovejas y vacas y sus asnos y lo que había en la ciudad y ahí en el campo y todos sus bienes, ¿verdad? Llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres, y robaron todo lo que había en casa, todo. O sea, aquí vemos las consecuencias, ¿verdad?, de no tomar en cuenta a Dios, ¿verdad? Nos exponemos al mundo, podemos ir y caer en esa tentación, exponernos sin supervisión, sin guía, sin necesidad, y pues, ¿qué se dio? Pues simplemente lo que el mundo hace, ¿verdad? Entonces caen en la vileza, en la lascivia, en el abuso sexual, ¿verdad? Después vemos un silencio aterrador del padre, ¿verdad?, que no dice nada en el momento de que se entera de su hija. Vemos tristeza, furia en los hermanos, vemos un deseo de conveniencia, de codicia en todo lo que el mundo te ofrece, vemos llenos de engaño, de venganza, homicidio, robo, todo en nuestra naturaleza cuando no está guiada por Dios, ¿verdad? Vemos todas estas cosas tan difíciles que se da cuando no seguimos el consejo de Dios. Y el versículo 30, ya estamos terminando, dice, entonces habló Jacob. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví, a estos que hicieron esta obra, ¿verdad?, este hecho tan lamentable, y les dijo, ¿me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán todos contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa?
¿Quién sale a relucir en este caso? ¿Cuál es el personaje que conocen ustedes que sale a relucir en este caso? Memillo. El egoísmo, ¿verdad? ¿Qué le guiaba, verdad, a Jacob para hablar? ¿No? Él no le importó tanto la vileza que se hizo con su hija, ni el acto tremendo de ellos, de esta matanza, de este robo, de este saqueo, de todo eso, sino mi protección, mi seguridad está expuesta por el hecho que ustedes hicieron. Entonces sale nuevamente ese egoísmo en Jacob, porque no había hablado con Dios, porque no había consultado a Dios. Y entonces sale, y esto me afecta, todo lo que hicieron no está mal por lo que hicieron, si no está mal por lo que esto produce en mi vida, en mi seguridad, en mi reputación. Entonces no te duele el pecado, te duele solamente las consecuencias. Es lo que el Señor nos está mostrando. O sea, ¿qué nos duele en nuestra vida? ¿Realmente solo lo que puede pasar si nos descubren? Si es que esto sale a la luz, mi vida y todo, o realmente lo que significa fallar delante de Dios. En este caso aquí todo, mírame, yo, ¿verdad? Aquí está, me han turbado, me hacen abominable delante de los demás, mi reputación, ¿cómo va a quedar delante de los cananeos, de los fereceos? Y yo que no tengo muchos hombres ahorita, ¿verdad? Van a juntarse contra mí, van a atentar contra mi seguridad, me van a atacar y van a destruirme. A mí y a mi familia, todo ese sentido, ¿verdad? Esa es la naturaleza del hombre, ¿verdad? Una naturaleza de egoísmo que tiene que seguir diariamente, en ese proceso diariamente, ¿verdad? Seguir sometido al consejo de Dios, sometido a Dios. Gracias a Dios vemos cómo al final de los días, y habló diferente cuando iba a morir, ¿verdad? Acompáñame tantito al capítulo 49, ahí de ese mismo libro, ya lo vamos a ver cuando lleguemos ya en detalle, de momentos finales, ¿verdad? De Jacob, cuando momentos antes de su muerte, habla acerca de sus hijos. Y en este caso, aquellos que cometieron esta masacre, ¿verdad? A los principales implicados, versículo 5, Génesis 49, 5. Ese momento el Señor le revelaba que este momento hubiera sido, ¿verdad? En ese instante, pero no en ese instante estaba Jacob nuevamente en su egoísmo. Pero aquí dice la palabra en Génesis 49, 5, en estas palabras que daba Jacob a Simeón y Leví, dice: Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretearon toros. Maldito su furor que fue fiero, y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Es el momento en donde ahora estaba siendo guiado por Dios. Ahora le estaba mostrando Dios, ¿verdad? En esos momentos, cuál fue la acción, ¿verdad?, que hicieron sus hijos, y entonces lo veía realmente como Dios quiere que veamos las cosas. La maldad, ¿verdad? Que no sea en nuestro egoísmo, siempre fijándonos las cosas por las que nosotros queremos simplemente, ¿verdad?, verlas, sino que Dios nos vaya mostrando todo eso, ¿verdad? Y al final, simplemente, pues la justificación en este caso de los hijos de Jacob, de todas esas acciones, de esas acciones que hicieron, cuando los reprende, ahora me voy a llevar las consecuencias de lo que ustedes hacen, ¿verdad? Y ellos responden, versículo 31, la justificación, habría él de tratar a nuestra hermana como una ramera. Fue la víctima, así que ese fue el motivo por el cual hicimos esto. Ese era el fin que justificaba todo medio. ¿Realmente un fin puede justificar un fin bueno? ¿Un fin podrá justificar este tipo de medios? Ningún fin bueno puede justificar medios malos. Y esto es la justificación natural en el hombre, ¿verdad? Nosotros somos los vengadores, vamos al rescate de la hermana, ¿verdad? Estaban creyéndose los Avengers ahí, los hijos de Jacob, porque tenían que ir a vengar a su hermana y por eso tener que hacer tanta matanza y tanta destrucción y saqueo y todo. Es difícil, ¿verdad? Es difícil entender un poco por qué está, pero está porque debe estar este capítulo aquí, para nuevamente recordarnos, para nuevamente entender que solamente hay luz en nuestra comunión con Dios. Fuera de esa comunión puede salir de nuestra naturaleza cualquier cosa, ¿verdad? Le damos gracias nuevamente a Dios de su presencia,
de su espíritu con el que hemos sido sellados, de ese espíritu, porque ya no podremos pecar de esta manera, ¿verdad? Ya no podemos decir, no, es que yo también, como los hijos de Jacob, en un momento de ira, y ahí fue y maté a 30, no te va a salvar nadie, las consecuencias van a ser, pero a un hijo de Dios la presencia de Dios está en, y ya no puede pecar, ¿verdad? Porque la simiente de Dios permanece en él, ¿no? Y no lo hacemos porque no es porque no podamos, sino porque hay una presencia, la presencia de su espíritu que ahora nos permite caminar agradables delante de él. Pero sin esa presencia vamos a seguir recibiendo noticias terribles, terribles, porque esa es la naturaleza del hombre. Y lo que importa es no tanto que vaya a pasarnos, ¿verdad? Les decía a los de seguridad ahora que me decían, mira que pasaron, que hay una nueva matanza hoy día en una iglesia, ¿no? Les digo, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Se van a poner ahí en medio contra el pastor, verdad? No, al pastor no. O vamos a ver que todos corriendo. No importa. ¿Qué va a pasar? Lo que tenga que pasar. Lo importante es dónde vamos. No es lo que nos vaya a pasar. No vamos a entrar en temor. No, y ahora todas las iglesias. No, ¿y cómo? Porque viene y entra un loco y al que es y al que no es. Ahora firmes está en Cristo, porque ahora tenemos una esperanza viva. Y por eso le damos gracias a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque nos hizo renacer para una esperanza viva, algo que no nos mantiene en temor, algo que nos mantiene en victoria, nos mantiene en gozo, nos mantiene en esperanza, porque esa es la herencia que hemos recibido. Es una herencia eterna, incontaminada, incorruptible, inmarcesible y reservada en los cielos, que está preparada para nosotros, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Eso es lo que ahora nos permite estar gozosos y entender y predicar la palabra de Dios sin temor. Y vamos acá y a este lugar y a este otro lugar. Y si vamos por acá, que las carreteras están peligrosas, y vamos con el Señor. Porque el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y le defiende. Y cuando te toque ir, te vas a ir. Poco es el tiempo que vamos a pasar aquí. Poco es el tiempo, pero el tiempo que pasemos aquí, no dejemos de predicar la verdad. No nos atemoricemos, no hagamos componendas con este mundo, solamente por cubrir, ¿verdad?, situaciones y afrentas. No hagamos pactos convenientes solo con cuestiones externas. Pidámosle al Señor sabiduría, que todas nuestras alianzas, que todos nuestros acuerdos, que todas nuestras relaciones estén en función de un propósito firme y eterno, que es la justicia de Cristo, no la conveniencia del hombre. Entonces caminaremos seguros en la confianza de que ahora caminamos en Cristo, porque nuestra vida ha sido entregada a Él. Ya no vivimos nosotros. Ya no vivimos nosotros. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que vivo ahora en esta carne, lo vivo en la fe. La fe de aquel que pagó el precio en la cruz. La fe de aquel que ahora me ha comprado con su sangre y que no me importa si tengo un día más de vida o me da 30 más, que ojalá no sean tantos, porque no sé si la haga, ¿verdad?, con todo lo que quisiera tener, pero que el Señor sea lo que pueda reflejar mi vida. No sé qué pasará mañana, pero el Señor sí me quiere recordar quién soy y gracias a quién ahora puedo decir que soy nueva criatura. Porque aquel que está en Cristo es una nueva criatura. Ya las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas. Ahora el Señor quiere llamarte a ese momento de arrepentimiento, ese momento de reconocer delante del Señor: puedo ser todo lo religioso que quiera, pero si tu presencia no está conmigo, si no levanto el altar en la comunión contigo, en el Betel, en la casa de Dios, voy a fallar, voy a caminar desviado de tu propósito. Ayúdame, Señor, que ese sea nuestro sentir. Ayúdame, tu presencia en mí, que ese sea lo que rija nuestras vidas, la realidad de quiénes somos, pero también la realidad de quién es Dios, el poderoso Dios que ahora guía nuestro caminar. Y el camino que nos ha dado, ese no depende ya de nosotros, no depende de nosotros. El camino fue dado, fue consumado, el hecho fue consumado en la cruz. Ya no depende de lo que tienes que hacer o lo que tienes que no hacer. Depende de lo que Él hizo por ti. Depende de ese sacrificio en la cruz. Y ese es el sacrificio que el Señor quiere
cada día, cada vez que compartimos el Evangelio. Este es el Evangelio, que el que no conoció pecado, el que era perfecto, por nosotros se hizo pecado, se hizo maldito, tomó la muerte de maldición, la muerte de cruz, para que nosotros podamos ser hechos justicia de Dios en Él. Y ese es el llamado, para que en este día, si el Señor habla a tu corazón, si te ha mostrado y te dice: esto hicieron los que eran llamados como pueblo de Dios, ¿es esto real? ¿Esto está en mi Biblia? Esto es lo que soy, de donde el Señor nos quiere sacar cada día, porque solo con su presencia nosotros podemos serle agradables a Él, porque dice la palabra de Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible, sin este elemento de fe no podremos agradar a Dios. Por lo tanto, es ese momento especial en donde tu vida reconoces que tu vida no es agradable a Dios, pero reconoces que vino Jesucristo, y no importando tu pecado, no importando tu maldad, simplemente dijo: yo pago el precio, yo pago ese precio. Ahora tú puedes quedar libre de toda culpa, del pecado, de la maldad, de la muerte, porque el que está en Cristo ya no muere. El que guarda su palabra nunca verá muerte, porque eso le dijo, ¿verdad?, a Marta, el momento en que vio a su hermano en la tumba, y le dijo: Señor, pero si tú hubieras estado aquí, no hubieras muerto, mi hermano. ¿Qué le dijo el Señor? Tu hermano resucitará. Así, en esa resurrección, pues no, tu hermano resucitará, porque no depende de la vida de este mundo, depende de quién es la verdadera vida. Dijo: yo soy la vida eterna, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y el que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto, Marta? ¿Crees esto? Jesucristo es la vida, Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad. Si ese es tu sentido, quisiera hacer este llamado. Antes de orar, quisiera hacer este llamado a alguien que el Señor ha tocado su corazón, y el Señor quiere depositar ese elemento de fe y decir: sí, Señor, ya no quiero más, quiero depender de ti, no quiero depender de mi obra religiosa, quiero depender de tu obra preciosa en la cruz. Hoy quiero entregarme realmente. Ya no quiero vivir una vida en esa frustración de querer cumplir y no poder hacer nada, no poder cambiar, como cantábamos, ¿verdad? No podemos cambiar, en nuestra debilidad nunca podremos cambiar, solamente en tu poder. Tu poder me puede transformar, y hoy día lo puedo entender. Si ese es tu sentir, yo quisiera hacer una oración contigo. Si tú reconoces que necesitas la guía y el gobierno de Cristo, porque has recibido ese sacrificio, quisiera hacer esta oración contigo y poder despedirnos en ese gozo de saber que el Señor ha tomado tu vida y tú te has entregado a Él. Si hubiera alguna persona ahí donde estás, simplemente hagamos esta oración. Reconoce tu necesidad de Cristo y entrégale tu vida, y haz esta oración conmigo. Si es que ese es tu caso, ahí donde estás, simplemente ponte de pie y dile: yo reconozco mi necesidad, Señor, toma mi vida, hoy quiero ser tu hijo, quiero entregarme a ti. Si ese fuera tu caso, ahí donde estás, Dios te bendiga. Si ese es tu caso, el Señor habló a tu corazón. Este no es un llamado a obtener un beneficio temporal, de que tus problemas se van a arreglar. Este es un llamado al reconocimiento de su naturaleza, de tu naturaleza, de quién eres. Y este es un llamado a entregarte a Él, no a recibir los beneficios que Él te pueda dar. Este es un llamado de entrega, decir: Señor, yo reconozco, yo sé quién soy, hoy quiero entregarme a ti. Si hubiera alguien más, yo quisiera hacer esta oración y entregarle tu vida al Señor. Tú que estás de pie, haz esta oración juntamente conmigo y repítele estas palabras y entrégale tu vida al Señor. Dile: Señor Jesús, hoy día entiendo quién soy, entiendo mi naturaleza de pecado. Como dice tu palabra, por este pecado estoy destituido, Señor, de tu gloria. Pero hoy entiendo más allá, entiendo tu justicia, que tú pagaste el precio de mi pecado, que tú moriste en la cruz, que tú te entregaste por mí. Hoy te recibo en mi corazón y te declaro como mi Señor y mi Salvador. Guíame, Señor. Esta obra que tú empiezas hoy, Señor, perfecciónala hasta el día de la presencia
eterna contigo, Señor. Hoy me entrego a ti, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Oramos. Amén. Damos un aplauso al Señor y nos gozamos con el poder de su palabra, con el poder del Evangelio, precioso Evangelio que ha rescatado nuestras vidas.